Empezamos hablando de este programa de qué enseña el 2001, porque efectivamente fue el fin de la Argentina neoliberal, pero también hoy buena parte de aquellas cosas que aprendimos con la crisis de 2001 es como un retrato que se empieza a borrar y se vuelven a cuestionar. Alfonsín y Duhalde no entendían bien, creían que con el abandono de la convertibilidad iba a aumentar los salarios, iba a disminuir la desocupación, iba a disminuir la pobreza. Duhalde no quería especificar, dijo: conmigo los que depositaron dólares van a recibir dólares, los que depositaron pesos van a recibir pesos, y eso era totalmente factible si se terminaba la reestructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente. ¿Usted está hablando en serio? ¿De verdad? ¿Caballo está hablando en serio o se cree que somos bobos? Pagar toda esa factura. ¿Pero cómo está esta fantasía, Caballo? Fíjese, me parece que está con fiebre, Caballo. Me parece que tiene fiebre, Caballo, si está diciendo lo que dice. A usted lo traiciona el subconsciente. No tengo el fiebre, que licuó, el que especificó, perdón. Bueno, termínala, lo escuché, es un mentiroso. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza. Perdóneme que le diga. Cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Pero vio los muertos que provocó, Caballo. Riqueza. Pero no se conmueve a ver los muertos que provocó. Dándole a los ahorristas. Provocaste una caída de los salarios. Pero por favor, Caballo, una caída de las jubilaciones, tenga un poco de aumento piedad de con lo que le hizo a los argentinos. Realmente un descalabro. El descalabro lo armó usted, Caballo, que ni el fondo lo pudo dar 2.200 millones de dólares porque se había rifado todo. Creo que a Caballo lo traiciona el subconsciente. Porque el que dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la Mediterránea en el año 82 y le perdonó las deudas y el Estado se hizo cargo de la deuda del año 82 fue Felipe Domingo Cavallo. Nosotros en el año 2002... Vos sabés que eso no fue así. A mí me sacaron del Banco Central. No dimos seguro de cambio. Me sacaron del Banco Central. Y todas las empresas se tuvieron que hacer cargo en forma individual. Y al Estado no le costó un peso. Enojado estaba el Vasco de Mendibún. Ahora el enojado soy yo porque no me trajo el libro. ¿Perdón? Ahora trajiste el libro. El señor Tigani me trajo el libro. Bueno, yo trajo el libro. Ahora cumpliste. ¿Qué es lo que nos enseñó el 2001? Era lo que yo me preguntaba en el editorial y me parece que hay una sombra que se proyecta sobre la realidad actual. Aquel país sin inflación terminó estallando por los aires. Pero traje a dos muchachos que saben de esto mucho más que yo. El Vasco de Mendibún hoy es presidente del vice del banco, ¿cómo es la sigla? Inversión y Comercio Exterior. Ese mismo. Bien. ¿Qué nos enseñó el 2001? Esto fue la culminación, ¿no? Yo con este libro lo que quise mostrar, además de un hecho histórico, ese periodo previo de los 3 años demostró los problemas estructurales de la Argentina. Cómo se niegan los problemas, porque si había algo anunciado era que la convertibilidad después de la devaluación brasileña estallaba. Pues sin embargo una negación, emitías monedas, cada provincia, había 18 monedas circulando, el club del trueque, se negaba. Nosotros... ¿La pobreza cuánto era? ¿40 y pico? Llegó al 40 y pico, pero además de todo, no había número que cerrara. No era no ver una cucaracha en un living, no ver una vaca en un baño. El déficit previsional era igual al déficit fiscal. Quiere decir, cuando Cavallo inventa las FJP, desfinancia al Estado en 40.000 millones de dólares, se lo pasa al sector privado y le deja la deuda al Estado. Y López Murphy quería corregirlo bajándole el presupuesto a la universidad. Entonces, lo que yo planteo esos 3 años, que había que prepararse para una salida ordenada. Y si no se podía una salida ordenada, tener un frente nacional armado, sólido. Yo cuento en el libro, hay una escritora canadiense, Noémie Klein, que tiene un tratado que se llama La Doctrina del Shock. Y dice, ¿cómo vos llevás a un pueblo a que acepte cosas que nunca aceptaría? Claro, llevándolo a una crisis. Claro. Bueno, eso fue la hiperinflación de Alfonsín.
Eso fue Allende para que justifique Pinochet, la AAA para que también justifique a Martínez de Ops. Bueno, entonces el terror, ¿cuál era? Que todo el sector ligado al 1 a 1, las privatizadas, los bancos extranjeros, los amigos de Cavallo, en la crisis vinieran por todo. Claro. ¿Y qué era venir por todo? Vamos a tener memoria. Exactamente. Dolarizar la economía. Decían que como los argentinos nunca más iban a volver a los bancos, crear una banca offshore. Extraordinario. Que los depósitos de los argentinos los depositaran. Pero ¿cómo te putearon a vos, Vasco? Porque decían que eras el devaluador, el mendicurrente, toda la cosa que dijeron. Lo describo también, el amigo Laje tenía algunos comportamientos un poquito obsesivos, fuera de la realidad, los describo. Dieron el teléfono y la dirección de mi casa, yo estaba con mis chicos para promoverme cacerolazos. El tema, como quiere Cavallo ahora, decir que yo era el culpable. Era el culpable de dar esa gran lucha y ganarla, porque atrás venían, está escrito, la privatización del Nación, del Provincia, de la recaudación, entregar los parques nacionales para pagar los bonos samurái. Era de locos la propuesta. Pero es que le quiero preguntar a Pablo Tigani, que también analizó el fenómeno del 2001. ¿Coincidís con el diagnóstico del Vasco? Sí, sobre todo que en la parte política en los últimos 20 años está, pero es un industrial. No es alguien que no hizo nada en su vida antes de dedicarse a la política. Tenía una industria, vivió los 90, también lo estudiamos a de Mendiguren. ¿Cómo lo estudiamos? Era presidente de la Cámara de la Indumentaria, un tipo brillante. Llega a decirle a algunos que querían escuchar cómo era una economía de producción y trabajo, que era la antítesis de lo que nosotros vimos durante los 90 y el resto del tiempo, donde empresarios como de Mendiguren tuvieron que vender sus empresas porque se fundían. Sino vos con un tipo de cambio 1 a 1, con un bajo nivel de competitividad, de sin aduana. Sin aduana. No había forma, o sea, era imposible salir a competir. Desde el punto de vista que leímos nosotros, el punto de vista de la tecnocracia, ¿no? Haciendo base en Robert Putnam, en la teoría de las élites tecnocráticas, ¿no? Sí, que eran los expertos que venían y te explicaban cómo había que rediseñar la Argentina. Tal cual, y pasaron todo, Minnesota, Chicago y Harvard, ¿no? El que ya había sido presidente del Banco Central, Machinea, que nos llevó a una hiper. Después López Murphy, que venía en el gabinete, no es que estuvo 15 días de ministro, estuvo todo el tiempo junto con otro economista más que se llamaba Rodríguez Llavarini, otro economista que estaba en inteligencia, que era un Chicago Boy, que se llamaba de Santibáñez. Sí. O sea que había un equipo atrás que condicionaba la política económica. Está bien, pero todo eso que ustedes lo contaron en libros, yo lo viví como periodista, ese estallido de la Argentina neoliberal, hoy por hoy algo pasó porque eso. O sea, los que dicen que no fue suficiente lo que hizo Cavallo, como Milei y Espert, ganan, no digo ganan, pero les va muy bien en las elecciones. López Murphy hoy es diputado y le fue muy bien en una interna de Cambiemos. Bueno, algo pasó en el camino, algo la sociedad está disconforme. Al contrario, yo creo que fue la política la que salvó al país en ese momento, porque la despolitización de la política y la naturalización de la dominancia financiera es la que generó el caos. Es de la mano de la política, de la negociación, de los acuerdos, de los industriales. O sea, lo que hoy no hubo con el fracaso del presupuesto. Porque son siempre lo mismo. Vos fíjate que si mirás los apellidos de algunos, son apellidos de hijos de la dictadura. Gente que tuvo a sus padres de funcionarios de la dictadura, economistas. Hay que empezar a dar nombres, como me parece que también llegó el momento. Prat Gay es el hijo de Prat Gay, el que era director del Banco Central. Lustó es hijo de un ministro, de un ejecutivo de la dictadura. Marcos Peña es el hijo de Félix Peña, que era el secretario de Comercio Exterior. Sturzenegger es el hijo de Adolfo Sturzenegger, que era asesor de la dictadura. Y Macri era el que le vendía a la dictadura, ¿no? Es el hijo del que le vendía todo a la dictadura. Así que es siempre lo mismo, inclusive, digamos, con generaciones. Pero, ahora te pido a vos, Vasco, que de alguna manera sos parte del gobierno.
la inflación está carcomiendo esa Argentina redistributiva, ese modelo industrialista, porque digo, todos padecemos la inflación y yo a veces me pregunto, y vos sabés que no soy aperturista y me gusta, soy partidario de la industria nacional, pero a veces sí, che, están cazando en el zoológico, paren de aumentar los precios. A ver, yo sé que soy desarrollista, ¿no? De formación desarrollista, cada vez me estoy más desarrollista porque es el sentido común arriba de la mesa. Y yo en el libro describo para mí cuál es el verdadero problema de la Argentina, que es muy simple. Entonces, si es tan simple, ¿por qué no se ve? Argentina, su problema es el subdesarrollo. La estructura productiva de la Argentina le vende al mundo lo que vale poco, materia prima. Le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio. Porque los dólares que vos juntás por todo lo que vendés no te alcanzan para sostener lo que tenés creciendo. Y yo te diría que los grupos empresarios, o lo que se llamaba antes en otra bibliografía, la burguesía, antes de dejar la plata acá se la llevaba afuera. Por eso. Y hay mil maneras de sacar la plata para Permitime afuera. que te explique un poquito cómo cierra, esto es cortito, pero para mí es el meollo. Entonces, ¿qué pasa? Desde que el mundo es mundo, las luchas fueron por esto, donde se agregaba el valor. Ahí eran los imperios, de los territorios llevaban la riqueza a los países centrales. Fueron las luchas, la guerra de secesión de Estados Unidos, se discutía esto, dónde se agregaba el valor y si se defendía la producción nacional. Antes venían con los ejércitos, ocupaban físicamente los territorios para lograr esto. Porque nadie puede ser tan gil de darte el grano de trigo a vos para que vos le agregues $1.800 y a mí me pague 200. Ahora no hay más una guerra de ocupación. Ahora hay ejércitos de una dominación colonial ideológica. Hoy hay ejércitos de ocupación, que ahí los tenés a todos. El SEMA, yo lo digo, los nombres los dije siempre, Fiel, López Murphy, todo lo que a vos te sostienen de que tenés que ser pobre en la abundancia. Yo a vos te pregunto hoy, Argentina exporta $400 la tonelada, importa $1.600 la tonelada. Sí, no hay número que cierre. No hay número que cierre. Hoy el 85% del trigo que exportás es a granel, $200 la tonelada. Sí, y además te harina, agrego, y lo da tercerizás a Paraguay en barcazas y lo terminas exportando a Paraguay. Entonces, vos contame a mí. Yo siempre cuando charlo con los sindicalistas, amigos, les digo, miren, cuando un europeo ve un grano de maíz, ¿qué ve? No ve el grano, ve cuánta proteína, cuánto biocombustible. Ese tiene la plata para transformarlo, le sobra. ¿Qué es lo único que no tiene ni va a poder tener? El grano. Porque es tierra y agua. Explícame vos cómo un país que tiene 45% de pobreza, números que están permanentemente al borde del default, le entrega al otro lo que es más importante en la cadena. Pero yo te retruco. Entonces, ¿ahí qué hay? Te digo. El mundo a vos te quiere, proveedor de materias primas y recursos naturales. Está bien, pero aún así, a ver, bueno, si agregamos valor. Si cambiamos esta matriz, y hay que estar unidad del campo nacional, porque el desarrollo es una batalla, porque afectás profundos intereses que lucran con el subdesarrollo, que son los que defiende Cavallo, con nombre y apellido. Explícame estos misterios de la Argentina. Somos una potencia aceitera, agregamos valor al grano. Sí. Y el aceite aumenta más que la inflación en la Argentina, más que el dólar futuro, que el dólar blanco, que el dólar blue. Argentina tuvo estabilidad y el dólar no se disparó, al contrario, bajó. 2003. Cuando tuvo la gobernabilidad de la política económica, cuando la tenés, cuando no te endeudas. Argentina salió de esta brutal crisis que nos llevó Cavallo, y porque hubo unidad del campo nacional, ayer el radicalismo y el peronismo dijeron, che, de esta salimos juntos. Alfonsín y Duhalde. Los dos me llaman a mí. Hoy esto es impensable. Bueno, pero si no lo hacemos de vuelta, que yo... ¿Pues si los dos te llamaron a vos? Los dos. Primero Alfonsín, y después Duhalde al otro día. Y me dice, vamos a generar un gobierno de unidad nacional. Va a haber una alianza con la producción. Acá se sale produciendo, no con la bicicleta financiera ni la especulación financiera. Y me pedían que me hiciera cargo del Ministerio de la Producción. ¿Y qué generamos? El periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. ¿Pero por qué fue posible? Porque estaban los dolarizadores del otro lado, que eran mucho más. Acá te cuento todo, los nombres, los apellidos, qué decían los bancos, todo lo que se equivocaron los economistas mediáticos. Una vez hice una lista de lo que decían.
¿Y sabes qué pasa? Igual a lo que dicen ahora, es Bien, extraordinario. pero ¿por qué vuelven? ¿Por qué volvió Bueno, esto? porque- Yo creo que volvió porque la inflación y los fracasos No, actuales porque generan... nosotros no dimos el paso que había que dar, lo que yo llamo del crecimiento al desarrollo. Y nos peleamos entre nosotros, entre el campo nacional. Yo acá 3 años uní al grupo productivo, rompí el grupo de los 8, acá te lo cuento. Junté con los trabajadores, las 2 CGT, Moyano y Daer, el hermano, estaban peleados, pero en esto se juntaron. Juntamos a las universidades, juntamos a la iglesia, el paraguas de la iglesia, como Monseñor Primatista, que era un movilizador grande, Monseñor Carlic, Monseñor Bergoglio, nos dio el paraguas donde nos reuníamos y construíamos confianzas mutuas. Después vinieron los bancos nacionales, hasta Scasani, que se dio cuenta que los bancos extranjeros se le quedaban con el banco, vino a integrar este grupo. Y lo llamamos el núcleo nacional, que teníamos del otro lado, mira qué diferencia de poder, ¿no? Bueno, ¿Cómo hubiera sido la Argentina si perduraba la convertibilidad? O si venía la dolarización. Era imposible porque, o sea, la convertibilidad no es que fue una decisión. Explotó la convertibilidad. Los mercados funcionan de tal manera que vos no podés legislar lo que el mercado va a hacer. Y el mercado ya tenía un número y todo para el dólar. Y ya se habían llevado los dólares del 1 a Se 1. habían llevado dólares, muchos dólares, muchos años seguidos, y la verdad es que no, lo que querían era la dolarización sin ninguna duda. Recién mencionaba a una universidad que es una universidad que parece una iglesia dogmática de una secta, ¿no? Donde tuvo todo el equipo económico de Menem durante los 90, pero todo. El rector fue viceministro, Roque Fernández fue... El SEMA. Claro, pero el rector de la universidad fue viceministro. Después tenías a Carola Pesino, lo tenías a todos, a Ávila, qué sé yo, estaban todos esos... Sí, pero con el tiempo eso volvió a ser como el sentido común económico. No. Hay Hoy, mucha gente sí, que ya mira a esas entidades y las mira de otra manera. Ahora, si vos tenés Están volviendo, si vos tenés los medios están hegemónicos, volviendo. vos tenés los medios hegemónicos y lo invitás un día a De Mendiguren, un día a mí, y todos los días 24/7 tenés a esos tipos en los medios hegemónicos, todo lo que es la tecnocracia, las corporaciones a quien ellos le responden. Porque, a ver, ¿qué cree la gente que es un economista que vende un informe a las compañías multinacionales o a los bancos? Un economista no. Ese es un lobista, como decía Cavallo, como le decía a De Mendiguren. Ellos son lobistas, la Mediterránea, Fiel, UCEMA, de las grandes corporaciones multinacionales y de los bancos, que los sponsorizan y que están todo el tiempo haciéndolo. Y vos te imaginás que no me va a llamar a mí, qué sé yo, Edesur para que vaya a darles un informe, porque lo que van a querer que diga es que las tarifas están atrasadas y yo no lo voy a decir, aunque me compren el informe, ¿me entendés? Sí. Entonces, es muy difícil, es Caballeros, muy desigual. En este preciso momento le voy a expropiar el libro al Vasco de Mendiguren. voy a dedicar porque Gracias, viene- muy amable. Te pido el comentario, porque vos viviste y vivimos juntos todas esas Exactamente, etapas. exactamente. Y con lo que termino ese libro, es que salimos, hay que repetir eso. Argentina tiene los negocios necesarios para que Argentina arranque y no se endeude más. Tiene una capacidad emprendedora extraordinaria, pyme, y del campo, de la industria, y tienen los recursos. Le sobran en manos de argentinos que se los llevaron y que si generás clima de negocio de vuelta, vienen. Lo que pasó el 2002. El 2002 no lo financió el fondo. El fondo nos soltó la mano. Cobró 1.800 millones de dólares. Nos corría al arco y blindó a Brasil. Le dio 30.000 a Brasil, Sí, y lo acá cuento. nada. Y le dio 3.000 a Uruguay porque nos daba por explotados y no quería que la onda expansiva los afectara. Muchachos, gracias por venir. A vos.